Así es, comentarios internacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Katy. Oiga, bonita la combinación de nuestra compañera. Como siempre. Se ve hermosa. Oiga, fíjese, algunas cosas que están ocurriendo, pero como siempre les digo, lo primero es lo primero. Quisiera que me dieras un minuto, Fernando, para expresar El pésame a la mi familia. profunda tristeza en el día de hoy por la desaparición física de ese gran panameño, Eduardo Lewis Navarro, quien ayer nos abandonó de este mundo terrenal. Solo quisiera recordarles rápidamente, Chicho Lewis fue un factor importante en la lucha por el restablecimiento de la democracia en este país, sobre todo en aquellas jornadas del 88, 89, 90, 91, que me tocó compartir con él y ser depositario él de una de mis preocupaciones más grandes en esta guerra que se desarrolló, cuando él fue el que ayudó a mi hijo, que hoy es alcalde, a asilarse en la embajada, que estaba sentenciado a muerte por un sector de la Fuerza de Defensa. Pero aparte de esa consideración personal, tuve la oportunidad de compartir con él en los Estados Unidos el exilio y participar con él en multitud de reuniones en la amalgama de una coalición en los Estados Unidos para buscar una solución a Panamá de la crisis que nos llevó el general Noriega. Recuerdo aquella coalición que formamos entre el senador Alphonse D'Amato de Nueva York, un hombre conservador, el senador Helms de Carolina del Norte, el senador Kennedy de Massachusetts y el senador Kerry de Massachusetts, los cuatro hombres, dos liberales demócratas y dos conservadores republicanos que fueron pivote en la lucha por restablecer la democracia en Panamá. Recuerdo la cantidad de reuniones, de discusiones, de depresiones, de luchas, de angustias que compartí con él, con su madre, con Gabriel, su padre, que ya falleció también, con sus hermanos, con Samuel, etc. Entonces quisiera decirle a doña Anita, su madre, que ha tenido la dura prueba de perder a su esposa, Gabriel, perder a su hijo, José Guillermo, el hijo mayor, y ahora a Chicho Lewis. Mi recuerdo eterno para este joven profesional panameño, destacado en la lucha por la libertad, serio, duro en sus principios, pero profundamente humano y profundamente amigo. Solo mueren a los que uno olvida. Es muy difícil olvidar la impronta que él estuvo en nuestra vida y particularmente en ese profundo lazo de amistad que me une a mí con la familia Lewis Navarro. Paz a su tumba. Y pido que los hijos de doña Anita le den todo el respaldo. Estos son momentos muy difíciles para una madre. Bueno, en el plano nacional, quisiera decirle que nosotros estamos luchando aquí ignorando la crisis que nos amenaza. Dice la palabra que lo uso. La crisis política que nos amenaza. Y actuamos con un nivel tan alto de irresponsabilidad que estamos llevando a la nación por un camino equivocado. Todos. Matrices de comunicación elaboradas desde el periódico de la 12 de octubre, la prensa, con un solo propósito político. Desinformaciones que nacen de la falta de buscar en la realidad la verdad. Todas campañas que se han montado a tratar de manipular la justicia e interpretaciones antojadizas de la ley y la Constitución y de funcionarios que con alto nivel de jerarquía intervienen en las funciones de un Estado. Una cosa que es prohibida por la Constitución y por el Código Penal panameño. Aquella persona que conspire contra el buen funcionamiento de un órgano del Estado está atentando contra la seguridad del mismo y puede ser condenado a más de 10 años de prisión. Hay gente que no se olvida de estas cosas.
Y en los últimos días hemos visto, por ejemplo, lo que está pasando en los Estados Unidos con el presidente Ricardo Martinelli, toda una estrategia que se montó para desmentir lo que estaba ocurriendo, cuando yo esperaba que ellos estuvieran de acuerdo para que el presidente Martinelli regresara, porque su matriz de información era que él debía estar en Panamá. Ahora es que debe estar en Estados Unidos. Y entonces se malinterpretan las informaciones. Nosotros no estamos diciendo ni abogando porque el presidente Martinelli sea inocente o no. Nosotros lo que estamos diciendo es que al presidente Martinelli se le deben respetar sus derechos constitucionales y legales y que tenga las garantías para enfrentar los procesos a los que lo han sometido. Punto. Él y todos los panameños y panameñas tenemos ese derecho. Pero ahora fíjese lo que está ocurriendo entre el Contralor y la Asamblea Nacional, y en que la Corte de Justicia de Panamá, en forma apegada a la Constitución, ha tenido que entrar para mantener la legalidad y la constitucionalidad del país. No es posible que el Contralor General de la Nación se crea en la capacidad política jurídica de intervenir en otro órgano del Estado y nosotros permanezcamos callados. La Corte Suprema de Justicia admitió el recurso que presentó la presidenta de la Asamblea, y al admitirlo suspende la acción del Contralor, porque él, el Contralor, no es una entidad judicial. Punto. Pero él amenaza a la Asamblea a decir que él, de su forro, él va a seguir haciendo las auditorías forenses. Hágala. Pero vaya usted mismo. Vaya usted con sus auditores allá a la Asamblea. Y enfrente a la Asamblea, a ver, no esté mandando a pobres profesionales nuestros. Por en el sentido de, ellos necesitan su trabajo. Yo hago un llamado a los funcionarios de la Contraloría General de la Nación. Ustedes no se pueden prestar a las bravucanadas del señor Contralor. Alguien le tiene que decir a este señor que está equivocado, que está violando la ley y la Constitución de la Nación. Ya la Corte lleva 3 pronunciamientos y esa denuncia que él presentó aquel viernes a las 3 de la tarde tratando de intimidar, porque él no se oculta, él lo dice. Estoy bravo, yo tengo suficiente dinero para poner abogados para que suben y bajen escaleras. Como él es un millonario, él no tiene los problemas que tiene el país, el ciudadano común. Él, llevando al país a una confrontación política, le puede hacer un daño enorme a los trabajadores, hombres y mujeres de este país. Y yo creo que ha llegado el momento en que él tiene que reflexionar, o lo hacemos reflexionar. Si él no sirve para eso, entonces no hace nada ahí. Pero la matriz comunicacional sigue siendo la misma. No hay que ser muy docto en derecho para darse cuenta que ha habido flagrantes violaciones a la Constitución y el Contralor ha pasado la raya de lo que constitucionalmente y legalmente puede hacer. Y eso es abuso de autoridad. Es un delito. Y muchas de las auditorías que a mí me ha tocado revisar, que él llama forenses, carecen de profesionalismo porque están hechas, mandadas a hacer con un propósito preestablecido. Y una auditoría forense ni siquiera tiene el contradictorio explicado en forma correcta. Y él, que hizo una auditoría concomitante a la Asamblea Nacional, ¿por qué no le entrega esa auditoría a la presidenta de la Asamblea? Es lo que debe hacer. Sino que la utiliza como un elemento de presión y de chantaje. En combinación con el periódico La Prensa, selectivamente van informando sobre diputados. Lo que están provocando es una crisis y situando a la Asamblea en una posición que una vez que la sitúen en esa, yo quiero saber cuántos de ellos van a salir al frente de esto. Porque es bueno mandar a otros a que mueran en la lucha. Y tendrá que aprender de General Torrijos, que siempre decía, yo no les voy a decir a ustedes vayan, yo les voy a decir síganme. Entonces el Contralor debiera decirle a sus auditores, síganme, y él ir personalmente a la Asamblea y tratar de imponer a los auditos forenses que la Constitución no se lo permite.
esta crisis en general debe ser replanteada por todos los partidos y dejarnos de jugar a esto. Porque el mundo tiene tal nivel de confusión, hay tal nivel de confrontación que requiere la unidad del país para enfrentarnos a los problemas que venimos en función de qué cosa, de los intereses de nuestros ciudadanos. ¿Cuáles son los problemas que tienen nuestros ciudadanos? Hombre, el problema del desempleo en nuestros jóvenes. Pregúntenle a nuestros muchachos si pueden conseguir empleo. Y no importa que tengan maestría, le ofrecen $1000. En vez de estar preocupado por eso, en vez de estar preocupado por estabilizar y fortalecer la democracia, están interesados en ejercer el poder desde aquella prerrogativa de que como yo soy poderoso económicamente, ¿no es así? Yo te puedo avasallar. El Contralor se olvida que el único talento que importa en el mundo y al que hay que rendirle pleitesía, a la única aristocracia que se le rinde pleitesía, es la aristocracia del talento, no a la soberbia. La soberbia no asusta a nadie, señor Contralor, hombre. Haga lo que usted quiera, pero aténgase a las consecuencias. Mi recomendación a los señores que trabajan en la Contraloría, a los que le tengo todo respeto por su trayectoria, no caigan en ser instrumentos de la rabia del Contralor. Y un llamado a la Asamblea Nacional a que sigamos en la lucha desde el punto de vista de las leyes. Fíjese que la Corte Suprema de Justicia, en sus fallos, está permitiendo que el tema se encauce en el orden constitucional. Pero vaya usted al editorial de la prensa de hoy. Como ellos no entienden el problema político, como ellos no comprenden lo que se está generando en la mente del elector y la angustia que viven muchas familias panameñas, están aupando el desprestigio y el colapso del sistema. En ese afán y en esa lucha loca, sin sentido, de enfrentar a la sociedad. Es bueno que para este viernes reflexionen en lo que está ocurriendo y el señor Contralor debe mirarse en estos fallos que está saliendo de la Corte. Ayer la Corte Suprema, en una mayoría aplastante, en el debate que se hizo, se pronunciaba en contra de su extemporánea e irracional demanda que le puso a la señora presidenta de la Asamblea un viernes en la tarde tratando de intimidarla. Y las aguas van a bajar a sus niveles. Ustedes no van a destruir el país. No se lo vamos a permitir. Así que lo que quiero hacer un llamado a los dirigentes de los partidos, a todos, a que piensen. Miren dónde está España. Mire para dónde va Italia. Mire dónde está Turquía, para darle de lejos. Mire dónde está Colombia. Nicaragua. Mire dónde está Nicaragua ahora mismo. Mire dónde está Argentina, sumida en una profunda... Macri, que era más despreciando, porque se lo pasó despreciando a las otras fuerzas políticas. Ahora va a tener que recurrir a ellas para recomponer una propuesta frente a los intereses del Fondo Monetario Internacional, que van a intentar tomarse por asalto a la Argentina. Mire lo que está pasando en México. Mire la confrontación entre Canadá y los Estados Unidos, aliados internacionales de años, de centenares, de 140 años. Mire Europa. Requerimos del talento de todos. PRD, panameñistas, cambios democráticos, liberales, molirenas, independientes, para enfrentar juntos lo que viene. Porque lo que viene es complejo. Nadie tiene la verdad. Vamos a buscar la verdad entre todos. Y lleguemos a pactos que nos permitan hacer funcionar la democracia, a pactos que nos permitan hacer unas elecciones en paz y que gane el que gane. Entonces, una sociedad fragmentada, echándole gasolina, que ya está incendiada la pradera, va a producir una explosión social. Y fíjate algunas cosas que están ocurriendo. Si usted estudia los indicadores de empleo en Panamá,
los generadores, los sectores generadores de empleo están enfriándose o están fríos, no están generando empleo. Porque están generando crecimiento, no generan empleo. Entonces el país, el gobierno del presidente Varela, necesita resolver un problema de financiamiento. Y para ello requiere de la Asamblea, señor Humbert. Probablemente usted no tenga problemas de financiamiento porque su padre le dejó una herencia. ¿Y qué pasó con la gente de Arraiján, de La Chorrera, de Colón, de Panamá Este? Que sus padres solo le dejaron la vida y que tienen que mantener 2, 3 muchachos y que tienen que pagar la escuela. ¿Qué pasó con los muchachos que se graduaron de la universidad y no encuentran empleo? Usted no piensa en ellos, porque usted no piensa en los pobres, porque nadie con el estómago lleno le preocupa la pobreza. Solo le preocupa la pobreza a los que tenemos un compromiso con la justicia social. Y fíjate que el panorama se está complicando tanto, Fernando, que usted ve, por ejemplo, los partidos hay 11, 12 postulantes a candidato presidencial en Cambio Democrático. Hay 30 y tantos independientes. El PRD, con Ernesto Pérez Valladares, sale otro candidato más. En el panameño habrá tantos. Cuando eso está pasando, eso le da una idea a usted de la atomización que está ocurriendo en los partidos. Y los únicos que pueden salvar siempre las naciones son la gente con experiencia. Italia apuesta hoy a gente sin capacidad. Bueno, eso va al fracaso. No hay que ser muy inteligente para saberlo. Los Estados Unidos escogió a Trump, que aunque su discurso interprete correctamente las preocupaciones del pueblo norteamericano por esa globalización que destruyó, no solamente a ellos, a México le destruyó su economía agraria. Ellos se equivocaron, a lo mejor, y ha llevado a los Estados Unidos a una situación de aislamiento total frente al resto del mundo. Entonces, Panamá, que vive del mundo, estamos sumidos en una guerra sin cuartel unos contra los otros, sin pensar en las consecuencias. Bien, como nosotros sí le queremos hacer que usted sí piense en las consecuencias, ojalá tenga un tiempo usted esta semana para que hagamos esto. La próxima semana nosotros vamos a iniciar todos estos debates, vamos a retomar todo este problema, el caso Martinelli, los problemas que está pasando con el Contralor, las confrontaciones, y vamos a buscar soluciones, a intentar buscar soluciones a lo que está ocurriendo. El peligro que nos amenaza por la incapacidad de nuestros dirigentes de pensar en las generaciones futuras es grave. No lo subestimemos.